más de Noticias Globovisión Salud. Les comentaba en nuestro segmento anterior el tema que estaremos abordando a partir de este momento. Ya acá en el estudio con nosotros la especialista, la doctora Melissa Sucre, nutricionista, a quien le damos la bienvenida y las gracias por haber aceptado nuestra invitación. A usted. Quisiéramos, comenzar a tocar esos puntos importantes cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de aprovechar esos alimentos que tenemos en casa, cuando hablamos también de una realidad en la que estamos viviendo, en la que es un poco difícil acceder a ciertos productos, pero que sin embargo siempre hay una opción, siempre hay una solución. Yo quisiera que partiéramos primero de la importancia de qué es estar bien nutridos, de cómo debería ser nuestra alimentación, para después ir desglosando un poco esas opciones que tenemos para alimentarnos bien. Bueno, tal cual como lo pusieron en el micro, la idea es tener una amplia gama de alimentos que cubran nuestros requerimientos, pues no hay un solo producto que te provea de todo. Entonces la importancia de tener cierta diversidad, tener el aporte de carbohidratos, proteínas y grasas para tener ese acceso a todas las vitaminas y minerales para tener una alimentación saludable. ¿Cuáles son la cantidad? Normalmente hay como muchos mitos en torno a la cantidad de veces que debemos ingerir alimentos al día, cinco porciones, 3 porciones. Como lo comentaba, pues esta situación ha llevado a que se disminuya también el consumo de la frecuencia de alimentos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, apartando el tema actual, lo ideal sería 5 comidas, 3 principales y 2 meriendas, de manera de tener un aporte energético frecuente. Usualmente cuando comemos 3, 2 o una vez al día, naturalmente el metabolismo se vuelve lento porque el aporte energético no es constante. Entonces, en esos casos, pues podemos presentar sobrepeso u obesidad porque todo lo que ingerimos en un momento dado se va a ir a grasa. En porciones, ¿cuál es la cantidad proteica que deberíamos consumir a diario de carbohidratos, de todos estos elementos que son necesarios para que nuestro organismo esté siempre a tono? Lo ideal serían las proteínas, 3 raciones, una en cada comida principal. En el caso de los carbohidratos son 6 raciones, las cuales estarían distribuidas, 6 porciones, perdón, 2 en el almuerzo, 2 en el desayuno y 2 en la cena. Y en el caso de las grasas, 3 raciones al día. Hay también muchos mitos que se generan en torno a la presencia de los alimentos en el plato de comida. Dicen que mientras más colorido sea el plato, más balanceada está la alimentación, que la porción debe ser aproximadamente del tamaño del puño de la persona. ¿Cómo se maneja eso realmente? ¿Cuál es la cantidad? ¿De qué va toda la variedad de colores en el plato? En el caso de lo que comentas, se llaman medidas prácticas, porque normalmente son 60 gramos de proteínas, entonces a veces es un poco complicado pesar o medir tan exactamente, entonces por eso, para simplificarle al paciente la explicación, hablamos del tema de la palma de la mano, de la punta del dedo para el caso del azúcar o la margarina, entonces por eso hablamos de medidas prácticas, que serían esas que mencionas. En el caso de lo que son los carbohidratos, pues son las medias tazas, por ejemplo, media taza de arroz, media taza de puré, media taza de grano. Y en el caso de los vegetales, 2 tazas. Son estas tazas de repostería que vienen identificadas con la medición para no pesar exactamente lo que vamos a consumir. Esas más o menos serían las medidas. Pero sí un cálculo bien aproximado a la necesidad corpórea de la persona. Sí. Ahora, con respecto a las frutas. 5 raciones, que eso pudieran ser unidades. Por ejemplo, durazno, una mandarina, también puede extrapolarse a un jugo. Pues sería otra opción. Particularmente yo recomiendo más la alternativa de la fruta entera para tener el acceso a las vitaminas, frutas, de las frutas y esa fibra, porque normalmente cuando los volvemos jugo, pues sufre una serie de transformaciones, entonces colamos, desaprovechamos toda esa fibra, entonces no tenemos ese acceso adecuado. El tema de adherirle algún tipo de edulcorante o de azúcar al jugo. Depende de la fruta. Si la fruta está lo suficientemente madura, pues no hace falta añadirle nada adicional, pero si ya obviamente utilizamos frutas cítricas, se puede incorporar el azúcar, aunque actualmente por el tema del acceso estamos con el tema de la stevia. ¿Influye la cantidad de azúcar que se le adicione al jugo en la dieta balanceada, así como también la sal? ¿Hacen variación de la carga calórica de los alimentos? Sí, porque la fruta es azúcar es un azúcar simple, eso se degrada rápidamente y cuando se transforma en glucosa se debe almacenar en músculo y en hígado, pero si se excede esa capacidad de reserva, ese excedente no se desaprovecha, se transforma en grasa y se almacena de esa manera. Entonces sí tenemos un problema a largo plazo, que es que estamos creando un depósito de grasa a expensas de ese exceso de azúcar. Ahora,
Tú nombrabas la stevia como método un poco más natural de consumir azúcar en los alimentos, específicamente pues en los jugos, en tal caso que es ese alimento que endulzamos, que solemos endulzar, o algún té, alguna infusión que se consuma. ¿Es mucho más saludable utilizar la stevia que el azúcar refinada? ¿Qué variación pudiera tener? Porque muchas personas sienten que también temas de costumbre, no les endulza igual una stevia que un azúcar refinada. Sí, básicamente lo que se quiere variar es no generar incidencias en los valores de índice glicémico, que las glicemias se mantengan parejas, entonces por eso utilizamos los edulcorantes, porque ayuda precisamente a no crear esos altibajos en las glicemias. Es lo que comúnmente se conoce como azúcar del diabético, porque no crea esas alteraciones y se hacen esas sustituciones precisamente para no tener un aporte calórico adicional. Pero, Ahora, exacto, disculpe. no, Entonces el tranquila. azúcar sí la puedes utilizar en la mañana Ajá, y muy quizá, importante. exacto, y después del mediodía lo puedas sustituir por la stevia o eliminarla del plan de alimentación. Importante también lo que destacabas y recordarlo, que si la fruta está lo suficientemente madura, contiene el suficiente dulce como para no necesitar endulzarla con más ningún otro elemento. Exactamente. Ahora, toda esta situación, todo esto que nos comentas, yo quisiera que lo traslademos a la actualidad, a la realidad que se vive en la mayoría de los hogares venezolanos, sobre todo cuando nos cuesta acceder a ciertos productos, a ciertos alimentos que de una u otra forma nos limitan la variedad de alimentación en el día a día. ¿Qué hacer con eso que tenemos en la nevera, que nos encontramos, y cómo hacer para variarlo, para que no caigamos en el aburrimiento, en la rutina, dentro de lo poco o mucho que podamos tener? Bueno, el acceso actualmente más complejo es el tema de las proteínas animales, pollo o carne, son las preocupaciones más frecuentes de los pacientes cuando consultan. Entonces, algunas sustituciones de pronto puede ser el uso de las sardinas, que es tiene una carga un poco menor en cuanto a costo. También se puede utilizar el huevo, que si bien es cierto es costoso, pues tiene menor valor que de pronto en la carne, entonces pudiera ser una sustitución de ese grupo proteico. También está la combinación de las leguminosas, que son los granos, con los tubérculos y cereales. Entonces, al combinar, pues tenemos un aporte proteico más equilibrado. Muchas veces se ha también difundido el tema de que es importante el aporte que hacen los granos como sustitutos de las proteínas. Tú me lo comentabas hace algunos minutos cuando conversábamos tras cámaras, el mezclarlos con cereales. Es muy importante eso, porque no es solamente el grano per se que aporta la proteína, hay necesidad de mezclarlo con el cereal. Sí, porque las leguminosas o granos tienen suficiente lisina, que es un aminoácido, pero carecen de metionina, que es otro. Entonces, los cereales lo aportan. Entonces, al combinarlo los dos, pues garantizo tener una proteína de alto valor biológico, que es lo que me da la carne o el pollo. Entonces, al hacer esa combinación, puedo hacer esa sustitución dentro del plato. No hay ningún problema de que se vuelva frecuente el consumo de estos dos alimentos en sustitución de las carnes rojas, del huevo, de otros alimentos que también tienen alta carga proteica. Sí, en el caso de la combinación de los granos y los cereales, yo les recomendaría más hacerlos a la hora del almuerzo, porque si abusamos un poco de ellos en la cena, quizás tengamos algún tipo de repercusión, porque no olvidemos que aportan carbohidratos también. Entonces, para todo el mundo, en la noche el metabolismo naturalmente se vuelve lento, y si yo tengo un exceso de carbohidratos en la noche, también puedo crear ese depósito de grasa innecesario. Entonces, yo recomendaría más hacer esas combinaciones para los almuerzos, y quizás en la cena, si de pronto tengo huevos, puedo hacer una tortilla con vegetales y tengo esa combinación proteínas en vegetales para ese horario, que no me crea repercusiones posteriores. Eso es muy importante destacarlo, esas opciones que tenemos para combinar, para no incurrir en una malnutrición o en un desaprovechamiento de lo que podamos tener, y específicamente pues esas mezclas adecuadas que debemos hacer, esas combinaciones, para no caer en lo monótono, pero aprovechando lo que tenemos o lo que está a nuestro alcance de adquirir. Yo quiero que quizás compartas también con nosotros algunos tips de qué alimentos podemos pues combinar para un buen desayuno, para un buen almuerzo, para una buena cena, al regreso de esta pausa que tenemos que hacer acá en Noticias Globovisión Salud. @Globovisión, @salud_gb, @Ingrid Caribay, para que usted esté en contacto con nosotros. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Usted está viendo
Noticias Globovisión Salud.